Bueno, en 20 segundos tengo que explicar mis largos y muy fructíferos contactos con el Instituto Mora en los últimos 40 años de mi trayectoria de historiador de México. Em, Quizá el highlight, podríamos decir, fue el año 2012-2013, que fui profesor, investigador invitado al Instituto Mora y pude dar un curso a los estudiantes de doctorado de esa generación, que fue tan exitoso el curso que salió después los trabajos de los estudiantes como un libro sobre la historiografía del porfiriato. Bueno, mis contactos, bueno, mucho más que esto, pero voy a mandar en ese poco tiempo mis saludos a todos los colegas y toda la gente del Instituto Mora en su aniversario. Felicitaciones al Instituto Mora por sus cumpleaños. Yo estuve ahí por la primera vez en el año 2006, conocí su hermoso edificio y volví años más tarde invitada por Laura Suárez de la Torre y María Esther Pérez Salas para una mesa sobre la historia de la edición en Latinoamérica, además con Jesús Martínez y Dominique Califá. Fue para mí en la Universidad de São Paulo siempre una referencia fundamental la producción de Mora, de sus investigadores, entre otros, además de Laura y María Esther, estuve con Verónica Zárate en distintas ocasiones. Y les saludo por los 40 años de una historia extraordinaria y deseo que celebren como se debe. Bonjour, je voudrais dire le bien que je pense de l'Institut Mora et du travail absolument merveilleux que nous avons entrepris entre 2003 et 2007. Une équipe mexicaine dirigée par Laura Suárez de la Torre et une équipe française dirigée par moi, d'abord à Lyon au CNRS et ensuite à la Sorbonne. Ça a été un travail extraordinaire, et très fécond et une aventure humaine extrêmement sympathique entre 8 chercheurs mexicains et 8 chercheurs français sur édition et transfert culturel au XIXe siècle. Les Français sont venus prononcer 8 conférences à l'Institut Mora. Ces conférences étaient très bien organisées par Laura Suárez de la Torre. J'ai aussi un souvenir ému de l'Institut, de sa bibliothèque et du jardin de l'Institut dans lequel venaient d'ailleurs travailler les étudiants. Quand ils allaient à la bibliothèque, ils avaient des tables dans le jardin grâce au climat de Mexico. Nos conférences ont eu lieu à l'Institut Mora avec un large public. Tout était organisé par Laura Suárez de la Torre. Et cette aventure intellectuelle qui a duré 4 ans dans un programme ECOS co-organisé par le gouvernement mexicain et le gouvernement français a donné lieu à un livre qui a été publié conjointement par l'Institut Mora et la Maison des sciences de l'homme sous le titre « Impressions du Mexique et de France au XIXe siècle ». C'est un de mes grands souvenirs. Cette collaboration entre nos 2 pays et nos 2 équipes est un des grands souvenirs de ma vie de chercheur. Através do Seminário Permanente de História Recente da América Latina, Processos e Atores, eu pude constatar o excelente trabalho realizado pelo Instituto Mora no México. Parabéns pelos seus 40 anos. He trabajado temas de exilios del Cono Sur, desde una perspectiva de género, generación, y es desde ahí donde se me han abierto las puertas del Instituto Mora, donde siempre me han recibido de manera muy cálida. A través del seminario permanente de historia reciente he podido compartir con los colegas y las colegas del Instituto Mora, también hacer una provechosa estadía, donde además fui muy bien acogida el 2017, por lo tanto entonces un abrazo en este cumpleaños para todas y todos quienes trabajan en el Instituto Mora. Instituto Mora, 40 aniversario.